Quiero compartir con ustedes esta mañana por lo menos unos 3 ejemplos, ¿verdad? Pero bien cargados también o 3 ejemplos con citas bíblicas de lo que la palabra de Dios puede hacer. Número uno, debemos de saber que con la palabra de Dios nosotros con ella podemos derrotar al enemigo, a Satanás. Yo soy poco para pronunciar esta palabra Satanás y hablar de Satanás. No me interesa él, ¿me entiende? Pero claro, la Biblia habla de él y de repente toco esos puntos. Y digo, con ella, que es la palabra, podemos derrotar a Satanás porque encontramos el ejemplo, hermanos, que Jesús usó la palabra, ¿verdad?, como un arma poderosa. Y nosotros debemos de saber que nosotros tenemos esa arma poderosa. Veamos Mateo capítulo 4 para ir ya, ¿verdad?, entrando en materia. El versículo 4 de Mateo. Del versículo 4, capítulo 4, perdón, del versículo 1 al versículo 11, nosotros vamos a encontrar la tentación de Jesús. Y el versículo 4 dice que él respondió y dijo, vamos conmigo, escrito está, dijo. O sea que dijo, escrito está. Cuando el Señor, ¿verdad?, dice, escrito está, lo que él se está tomando es de la misma palabra que estaba escrita. Escrito está. Entonces él, ¿verdad?, lo que está hablando es acerca del libro del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 8. Cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, le dice. Y si usted detenidamente lee, ¿verdad?, la tentación de Jesús, del versículo 1 al versículo 11, usted va a encontrar que 3 veces, ¿verdad?, el Señor dice, escrito está. ¿Ah? Él se basa, ¿verdad?, se toma del poder de la palabra y enfrenta la tentación del enemigo a través de la palabra, ¿verdad? Le cita el Antiguo Testamento, le dice, escrito está. Entonces nosotros debemos de entender que con ella también nosotros como creyentes podemos derrotar a Satanás. Es muy importante, hermanos, que usted sepa que usted tiene una arma poderosa en sus manos, ¿verdad? Usted tiene una arma poderosa en sus manos. Otro punto importante que debemos de entender es que la palabra de Dios cambia, es la única que puede cambiar. La palabra tiene el poder, nadie, ¿verdad? Yo puedo hablarle a usted, usted le puede hablar a un hijo, usted le puede hablar a su esposo, usted le puede hablar a su esposa, etcétera, etcétera. Y también tal vez lo hace con la mayor intención, la buena intención de poder ayudar a un hijo. Ayer me gustaba mucho la conferencia, ¿verdad?, que daba el pastor de Costa Rica, tuvimos una conferencia y hablaba mucho acerca de la importancia de la palabra en los hijos. Y eso debemos de entender, que es la palabra que puede cambiar, la palabra tiene el poder para cambiar. Veamos el Salmos 19, versículo 7. Al 11. Voy a dejar que ustedes lo busquen para que vayamos, hermanos.
juntos y saboreemos la palabra del Señor. Este es el mejor desayuno que nosotros tenemos, porque ahorita estamos dando el alimento al alma y al espíritu. No estamos alimentando la carne. Cuando nos quedamos allá en la casa, ahí sí, ¿me entiende? Pero ahorita venimos con la intención de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Mire lo que decía David. Oiga bien, mire lo que decía David en el Salmos 19, versículo 7. Él decía, la ley de Jehová, decía, oiga bien, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Diga conmigo, perfecta. Si hay algo perfecto, es la ley de Dios. Si hay algo perfecto, es Dios. Nosotros no, hermano. Dios sí es perfecto. La ley de Jehová es perfecta. Y mire que dice que convierte el qué, el alma. Oiga bien. La ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro. Mire cómo es la ley de Dios. Mire cómo es la palabra del Señor. Deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Mire cómo dice, describe David cómo es la ley de Dios. Empieza a decir que es perfecta. Dice que es más refinado que el oro, dice. Escuche bien, y lo más importante, dice, que convierte el alma. Escuche bien, que convierte el alma. Eso es muy importante que usted sepa. La palabra de Dios es el arma que puede transformar su familia. Es el arma que puede transformar sus hijos, que puede transformar su esposo, su esposa, que puede transformar una ciudad, que puede transformar, porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. Es poderosa. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios cambia y convierte el alma, dice. También la palabra de Dios, hermano, es una espada en nosotros. Tal vez no pude poner un ejemplo, pero yo pude poner una Biblia aquí. Imagínese usted una Biblia en este lugar. Y imagínese un revólver en este lugar, o un cuchillo, como decimos nosotros, o un machete. Tenemos una Biblia y tenemos un arma también acá, una pistola, o tenemos un machete, como usted lo quiera llamar. ¿Sabe? Nosotros debemos de saber que el arma que nosotros tenemos que usar es la que tengo acá. La palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma. Abramos la Biblia en Efesios capítulo 6. Versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 6, 17. El libro de Efesios, hermanos,
el apóstol Pablo habla acerca de la armadura del creyente. Y me llama mucho la atención lo que Pablo le dice a los efesios. Y le dice, tomad el yelmo de la salvación, le dice. Y la espada del Espíritu. Mire cómo le llama Pablo a la palabra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada y llama la espada del Espíritu. Esta espada, hermanos, nosotros tenemos que andarla siempre presente en nuestro corazón. Es la espada que nosotros tenemos, hermanos. Si usted estudia detenidamente acerca de la armadura del creyente, la mayoría, podemos decir más del 90 y fracción de lo que habla ahí del yelmo de la salvación, del escudo de la fe, ¿verdad? Que sabemos que el escudo de la fe es algo poderoso también, pero cuando habla de la espada del Espíritu, está hablando de una arma, hermano, que nosotros podemos usar para atacar, no un arma de defensa. La palabra, escuche bien, es un arma que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para poder atacar al enemigo. De esa forma, los muros, hermanos, del enemigo caen, hermanos, cuando usamos la espada del Espíritu. Por eso dice el apóstol, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo me gusta mucho cómo describe acerca de la palabra de Dios. El concepto que él maneja y que le lleva a las iglesias cuando les escribe acerca de la espada, de la palabra de Dios, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 4. Vamos al libro de Hebreos. Usted debe aprender, hermanos, a escudriñar la palabra y que nosotros nos paseemos en la palabra de Dios. Gócese porque esta es la verdad, la palabra del Señor. Todo mensaje se debe centrar en la palabra. A mí me daba lástima escuchar hace poco, ¿verdad?, de un pastor allá por aquellos lados de Colón, no sé, que le iba a meter veneno a una congregación de más de 10 personas. La misma ignorancia de la palabra de Dios. Pero usted aquí tiene buenos enseñadores, hermano, gente que le enseña la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Todavía están en la incógnita quién fue. Algunos lo atribuyen a Pablo. Pero dice, porque la palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire cómo dice el escritor de los Hebreos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Habla de viva y habla que la palabra de Dios es eficaz. Y dice, y más cortante que espada de 2 filos, hermanos. ¿Sabe? Hoy como a las 3:30, 3:40 tal vez era, escuchaba un mensaje a la conciencia del hermano Pablo.
y medio me grabé un poquito del ejemplo que él puso. Y dice que en un país lejano nacieron dos niñas, pero nacieron con sus cuerpos pegados, dice. Usted ha visto esos casos donde un niño nace, ¿verdad?, con sus cuerpecitos pegados. Y mencionó el nombre del famoso cirujano que hizo la operación, dice. Y dice que la operación fue un éxito, a pesar de que aquellas niñas nacieron con su cuerpecito pegado, sus órganos tenía independiente cada una de ellas con sus órganos. Dije yo, voy a ver dónde el hermano Pablo, que ya murió, ¿verdad?, por dónde nos quiere llevar en esta reflexión. Entonces decía él que casi es similar el caso de nosotros. Decía él que nosotros tenemos algo pegado, que tal vez no es como aquellas jovencitas que su cuerpo estaban pegadas. Y digo yo, ¿cómo es que tenemos nosotros también algo pegado? Y decía él, lo que nosotros tenemos pegado muchas veces adentro, en el alma, en el espíritu, decía él, es la maldad, es el pecado. Y eso solamente el mejor cirujano lo puede hacer, decía él. ¿Y cómo lo hace el mejor cirujano para despejarnos a nosotros de eso que está ahí en nosotros, del pecado, de la maldad? Lo hace a través, mire, de la palabra. Dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios llega a los tuétanos. La palabra de Dios llega al alma. La palabra de Dios llega donde nadie puede llegar. Por eso decía David, la ley de Jehová convierte el alma. ¿Sabe? El ser humano necesita ser operado por medio de la palabra. La palabra tiene el poder para sanar. La palabra tiene el poder para restaurar. La palabra tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Bendito el nombre de Dios. Encontramos en la Biblia, hermanos, ejemplos de personajes, hermanos, que entendieron el poder de la palabra. En los evangelios, hermanos, no lo busque, solo lo puse como ejemplo, pero usted lo ha leído. Aquel centurión que se acercó a Jesús, que tenía a su criado grave, y que Jesús se dirigía a la casa del centurión, le dijo, Señor, le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, le dijo. Solo di tu palabra, dijo, y mi criado sanará, le dijo. Un centurión, hermanos, diciendo eso, no es necesario que vayas a mi casa. Y lo que la narración dice, que terminó Jesús diciéndole que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Porque yo creo que si a mí me hubiera ocurrido, hermano, yo hubiera agarrado al Señor Jesús de la mano y le digo, vamos a la casa, Señor, le digo, y haría todo porque el Señor fuera a la casa. Pero es admirable la fe en la palabra de este centurión que le dijo, Señor, no soy digno que vayas a mi casa.
Solamente di tu palabra y mi criado sanará, le dijo. La fe de aquel hombre en la palabra de Dios. ¿Sabe? Encontramos en la Biblia otro ejemplo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos no habían pescado nada, toda la noche habían estado ahí tratando de sacar, ¿verdad?, lo que ellos, ¿verdad?, les servía para sobrevivir. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, echa la red nuevamente, le dice. Pedro le dijo, sí, Señor, la voy a echar en tu nombre, le dice. O sea, él creyó a la palabra, escuche bien, que Jesús le había dicho que echara la red. Hermanos, la palabra cambia las cosas. La palabra cambia la atmósfera. Nosotros no debemos de perder la fe en la palabra, escuche bien. No debemos de alejarnos nosotros de la palabra, hermano. En ella hay poder. Es el arma que nosotros tenemos, pueblo del Señor, la palabra del Señor. Y quiero darles un ejemplo. Y quiero que busquemos en 1 Samuel capítulo 17. Versículo 38 y versículo 40 de 1 Samuel. Quiero que aquí pongamos mucha atención, porque de repente usted dirá, ¿cómo es el cambio que hizo el pastor acerca de este mensaje? ¿A dónde lo quiero llevar? 1 Samuel 17, 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Volvamos al 38. (17:38), Rubén. Ok, volteemos a ver aquí, hermanos, por favor. ¿Están conmigo? Ok. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Qué está sucediendo ahí? Saúl está preparando a David para ir a enfrentar al gigante. Pero lo está armando, hermano,
con armas humanas. Oiga bien, nosotros podemos enfrentar la guerra ¿me está entendiendo? ¿Qué le dije que tenía yo acá? ¿Y aquí tenía qué? La pistola. Puede ser que aquí esté el casco de bronce y el arma de coraza. Eso es lo que estaba haciendo Saúl con David, lo estaba armando de armas. A pelear como guerrero, escuche bien, como ellos estaban acostumbrados a pelear la batalla. Pregunto, hermano, ¿tienes luchas? ¿Estás en una guerra? ¿Cuántos están en una guerra acá? Yo estoy en una guerra, hermano. Estamos en una guerra. Pero ¿cuál es el arma que estamos usando? Sigamos al 39. Vamos. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Se la probó, hermanos. Y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tú no fuiste llamado ni diseñado, hermano, para usar armas que estén en este lugar aquí. Tú fuiste llamado para usar la arma más poderosa, el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esas son tus armas. Y quiero decirte algo más. Vas a escuchar voces que te van a decir, usa las armas que tienes, carnales. Vas a escuchar voces que te van a desanimar, que por fuerza tendrías que usar estas armas. Vamos a 1 Samuel para ver esas voces. Capítulo 17, versículo 28 al 33. ¿Lo tienen, hermanos? Y dice el versículo 28, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo, irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear
con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Dos voces que pudieron desanimar a David ir a pelear contra el gigante. Uno, su hermano mayor. Dos, el mismo rey que todavía era Saúl, y le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Hay voces que te van a desanimar, que van a decir: no puedes. Pero sabes, yo quiero decirte, en la vida existen gigantes que no se pueden vencer con casco, con lanza, con bronce, que solamente se pueden vencer con la palabra de Dios. David enfrentó al gigante, pero no lo enfrentó con las armaduras que tenía el ejército de Israel. La batalla se gana en el nombre de Jehová de los ejércitos a través de la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esa palabra fresca que tú nos has traído, Señor, en esta mañana. Señor, que aumente la fe en nuestro corazón, Señor. Que los gigantes puedan caer, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Cualquier gigante que se ha levantado, Padre, ahora en el nombre de Jesús, cualquier gigante de enfermedad, Padre, ahora, que seas tú poniendo tu mano de poder y de sanidad, Padre. Cualquier gigante que se ha levantado para destruir un hogar, una familia, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Venimos con las armas espirituales, ordenando a las fuerzas del mal que retrocedan por el poder de la palabra. Venimos orando por nuestros hijos, Señor, para que ellos sean servidores, siervos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.